Hola, te doy la bienvenida a este video en el cual te voy a explicar en grandes rasgos cómo funciona un circuito en paralelo. En este caso, circuito paralelo método número uno. Esto básicamente, ya que cuando se nos presentan circuitos que están en paralelo a la fuente de alimentación, en este caso una batería, van a existir distintas fórmulas que puedan abarcar dicha, dicho desarrollo en el cual este es uno de los más esenciales que te podrá servir, ¿cierto?, para poder replicar en algún circuito que tengas que analizar. El objetivo es, dentro de esto, calcular la resistencia equivalente del circuito, la intensidad total del circuito, la intensidad parcial de cada resistencia, el voltaje parcial de cada resistencia. Algunas cosas que tienes que saber dentro de esto. Cuando tú tienes un circuito que es en paralelo, la corriente que se genera en el circuito, la corriente total que se genera en el circuito, nace desde donde parte nuestra batería, pero posterior, se va a ir dividiendo, se va a ir dividiendo. Y esa división se va a estar dando en el número de consumos que tú tengas. En este caso, la corriente se va a estar dividiendo en dos partes. Como es un ejemplo, muy sencillo esto, vamos a utilizar dos resistencias de 3 ohm, cada una de ellas. Y antes de comenzar, se tiene que definir cuál es R1 y cuál es R2. Para eso, la resistencia que esté más próxima a nuestra fuente de alimentación, en este caso la batería, será nuestro R1. Y la más alejada será el R2. Posterior, empezamos a utilizar la fórmula que aparece acá de resistencia equivalente para poder obtener ciertos los datos que son esenciales dentro de esto. Es importante recordar que cuando hablamos de resistencia equivalente, lo mismo que decir resistencia total. Entonces, en el desarrollo, comenzamos con esto. Vamos a estar diciendo acá que la resistencia equivalente, la resistencia equivalente va a ser igual a la multiplicación de R1 por R2. Tenemos que R1 vale 3 ohm y multiplicamos por R2 que vale 3 ohm. Y todo esto se estará dividiendo en la sumatoria de R1 y R2, lo cual tenemos 3 más 3 acá. Si esto lo resolvemos, nos quedará que 3 por 3 son 9 y 3 más 3 sería 6. Por lo tanto, los 9 sextos que nos da esta fracción
Ocupamos una calculadora y nos da el valor de 1,5 ohm. 1,5 ohm. Utilizamos acá el omega y se agrega. Una vez que ya tenemos calculada la resistencia total de este circuito, vamos a utilizar la ley de Ohm. En este caso vamos a utilizar la ley, perdón, la fórmula correspondiente para obtener la corriente total. Tal como se explicó en los videos, te sugiero que utilizando el triángulo de la ley de Ohm, tapes la incógnita que andas buscando, en este caso la intensidad, y nos quedará la división, en este caso, de voltaje por resistencia. Voy a generar una copia y ahí tapo la intensidad. Entonces esto nos quedará, que será el punto 1, nos quedará el punto número 2, que la intensidad total va a ser igual al voltaje de la batería, que el voltaje de la batería son 12 volts. 12, y esto dividido en la resistencia total o equivalente que hemos calculado, que es de 1,5 ohm. Y eso nos dará como resultado que los 12 volts dividido en los 1,5 de esta resistencia serán 8 amperes. 8 amperes. Teniendo eso claro, nosotros ya podemos obtener, ahora teniendo la intensidad total, podemos obtener la intensidad parcial de cada una de las resistencias. O sea, lo que queremos hacer es ver de la corriente total o intensidad total, cuánto es el factor numérico que se va a ir para R1 y R2. Y acá relacionamos entonces, vamos a decir, intensidad parcial 1, parcial 1 y punto parcial 1 puntos va a ser igual a el voltaje que va a caer en la resistencia correspondiente a R1 y a R2. Cuando te enfrentas a un circuito en paralelo, como regla, es que el voltaje que tú tienes acá será el mismo en cada resistencia que tú tienes en el circuito. Por lo tanto, nos quedará que los 12 volts, o lo anotaremos así, que el voltaje de batería se va a dividir, lo vamos a dividir
por R1, por R1. Eso mismo va a ocurrir con la intensidad parcial 2. Que vamos a decir que intensidad parcial 2 va a ser igual al voltaje de batería y esto dividido en R2. Si ahora reemplazamos los valores, tenemos que el voltaje de batería son 12 y esto lo dividimos en R1 que vale 3. Y esto nos da como resultado 4 amperes. Por lo tanto, acá que tenemos los mismos valores, 12, que es el voltaje de batería, dividido 3, nos dará como resultado 4 amperes. Con eso ya sabemos entonces que la corriente total se va a dividir, en este caso, 4 amperes hacia acá R1 y 4 amperes hacia R2. Recuerda que en este ejemplo es bastante sencillo, tenemos números totalmente iguales, por eso que aquí prácticamente lo que hizo se dividió este número de forma muy concreta, ¿cierto? Al observarlo acá, con este ejemplo. Ahora, si yo quisiera ver, bueno, y darme cuenta que este cálculo está bien resuelto, la sumatoria de estas dos corrientes que están acá tiene que dar el total de la corriente, en este caso, ¿cierto? Total que ya habíamos calculado. Todo gracias a que obtuvimos la resistencia equivalente al circuito. El voltaje parcial, si lo quiero calcular, que se ocuparía, ¿cierto? La relación de voltaje, ocupando la ley de Ohm, voltaje que va a ser la multiplicación de intensidad por resistencia, nos quedaría que el voltaje, por ejemplo, voltaje punto uno, voltaje parcial uno, esto va a ser igual a la intensidad uno, que ya hemos calculado, intensidad parcial uno, multiplicado, multiplicado por R1. Y el voltaje parcial 2, parcial 2 va a ser la multiplicación de intensidad 2 y esto multiplicado por R2. Entonces aquí nos va a quedar que los 4 amperes de la intensidad uno calculada acá, intensidad parcial uno calculada acá, multiplicado por R1 que vale 3 ohm, nos dará los 12 volts. Y aquí pasaría el mismo efecto. Los 4 amperes de la intensidad parcial 2 multiplicado por 3, que corresponde a el valor de R2, será entonces, ¿cierto? 12 volts. Y ahí está la relación, ¿cierto? Correspondiente que se ha explicado. Si voy acá ahora al simulador Cocodrive, voy a opciones, componentes indestructibles, en View, Zoom por 2 y comienzo. Saco la batería, ajustamos a 12 volts,
componentes pasivos, saco la resistencia, por defecto aparecen 10K y ajustamos a 3 ohm. Control C, control V, y podemos empezar a medir esto. Utilizando el voltímetro, pondré un voltímetro en paralelo a cada resistencia. Recuerda, el punto del voltímetro debe indicar hacia el positivo de la batería. Además, utilizaré un amperímetro para medir la corriente eléctrica que se genera acá. Recuerda, el amperímetro se conecta en serie. Pondré otro amperímetro acá para medir la intensidad 1 y pondré otro amperímetro acá para medir la intensidad 2. Y de esta manera tenemos los datos, ¿cierto?, más importantes. Ahí tendremos la intensidad total, total. Acá tendremos la intensidad 1, le pondremos I1, esto es I1, la intensidad parcial 1, aquí tendremos la intensidad parcial 2 y tendré el voltaje o caída de tensión en la primera resistencia y tendré el voltaje o caída de tensión en la segunda resistencia. De esa manera se confirma lo ya calculado. Tenemos la intensidad parcial, 4 amperes cada una, los 12 volts o caída de tensión en cada resistencia y una corriente total de 8 amperes. Esto mismo se puede traducir en un dibujo, en un circuito único donde pondremos 12, 12, pondré en paralelo esta resistencia, que aquí diremos que esto vale 1.5, 1.5 ohm, tendremos la corriente en este caso, y mediríamos el voltaje. De esta manera, al reemplazar las dos resistencias que están en paralelo por la equivalente de 1.5 ohm, que también hemos calculado acá, nos damos cuenta que reducimos el número de componentes y tendremos el mismo efecto en cuestión. Teniendo acá la intensidad total, esto es nuestra resistencia equivalente del circuito. Entonces, los detalles están a la vista. Es importante que entiendas cómo funcionan los circuitos en serie, perdón, los circuitos en paralelo. De esta manera
los podrás resolver y entender posterior cómo se lleva a cabo el factor numérico, los cálculos correspondientes y después puedes llevarlo en la práctica, que eso es lo más relevante. El desarrollo lo tienes acá y el momento de practicar. Así que espero que lo que hayas podido observar te pueda servir y lo pongas en práctica lo antes posible. Nos encontramos en otro video. Adiós.